Hola, hola mis amigos, bienvenidos a su canal de audio Yo lo he vivido, donde les he estado contando las anécdotas y experiencias de mi vida. Démosle gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos regala, por permitirnos ver la luz de este nuevo día, por tantas bendiciones. Gracias, gracias Señor por tantas bendiciones, por todo lo que nos regalas en esta nueva mañana. Como les he venido contando en los audios anteriores, quería pues seguir como con las anécdotas de la experiencia en la época escolar. Les contaba anteriormente en el otro audio de los primeros años de estudio, de arrancar los inicios pues escolares, y también les contaba que nos regalaban, tuvimos la ayuda pues del restaurante escolar para los niños que teníamos, éramos de pocos recursos, y entonces nos brindaron pues la oportunidad del restaurante escolar. Pero como pasan cosas en toda parte y en todo momento, llegó un tiempo, un año donde ya era yo, estaba como haciendo tercero de primaria, cuando por algún motivo se presentó que el restaurante escolar no podía seguir. No sé, les puedo como decir pues qué sería lo que ocurrió. El caso es que el restaurante escolar se suspendió. Entonces, imagínense que yo ya contando con ese almuercito que nos brindaban en la escuela, porque eran las dos jornadas, se iba a estudiar de 8 de la mañana a 12 del día y de 1:30 a 4 de la tarde. Entonces, los que vivíamos en el campo nos quedaba muy complicado, muy pesado para ir hasta la casa, almorzar y regresar, donde habían esos tiempos de invierno, donde teníamos que coger un camino que era pantano, habían quebradas, eh, pues no muchas, pero sí me tocaba pasar dos quebraditas donde cuando llovía duro se ponían bastante aguadas y era complicado pasar, y uno pues pequeño que todo lo asusta y no es fácil. Pero como ustedes saben muy bien que hay un refrán muy conocido que dice que cuando una puerta se cierra, Dios es muy bueno y muy grande y le abre dos o tres más a uno. Y así fue. Al terminarse el restaurante escolar, mientras ese tiempo iba pasando, resulta que un tío mío, puso una tienda, pues ya había adquirido tener la forma de poner una tienda en el pueblo. Tenía pues como ya una cierta formita y puso una tienda, y entonces él al conocer pues la situación de nosotros, le dijo a mi mamá que él podía darnos el almuerzo. Mientras estuviéramos estudiando, nos daba el almuerzo a mi hermana y yo, que éramos los más pequeños, y nos quedaba más difícil, aunque no estudiábamos juntos, porque en esa época había escuela de niñas y escuela de niños, pero sí manejaban como los mismos horarios. Entonces el tío le ofreció a mi mamá ayudarnos con ese almuerzo, y así fue. Empezamos a ir donde el tío a almorzar y todo muy bien. Su esposa, muy querida, también muy formal, se portó muy bien con nosotros, cosa que tenemos que agradecerle mucho. Se lo hemos agradecido toda la vida, porque nos sirvió mucho esa ayuda del tío para nuestro estudio, porque la situación, como les he contado, económica y de todas maneras era bastante pesada, pero vuelvo y les digo, con la ayuda de Dios todo se va haciendo, y mi Dios va proporcionando las cosas en su momento a la hora que es. Él no lo deja solo a uno, entonces siempre lo ayuda a uno en los momentos difíciles. Bueno, y ya todo pues no es maluco, no es difícil. De pronto uno recuerda pues esos tiempos pesados, pero también hay que tener en cuenta de que
van llegando cosas nuevas, las cosas van cambiando, uno va poniendo pues como de su parte y va saliendo adelante. También, a principio, así por ahí como a mitad de año, resulta que llega a la escuela ya otra ayuda. Se presentó una ayuda que llegó desde Estados Unidos, que unas personas en Estados Unidos querían ayudar a unos niños en las escuelas que fueran de bajos recursos. ¿Y cómo les parece? Y les cuento que ahí me apuntaron a mí. Pues yo en el estudio y en mis calificaciones no era pues tampoco el mejor. Siempre me daba mucha brega, en la calificación calificaban sobre 5 y yo siempre sacaba por ahí en mis evaluaciones y en mis notas 3,5, 4, 4,5. Los 5 que me sacaban eran muy poquitos, pero entonces ahí iba en el estudio. Entonces mis calificaciones no eran muy bonitas ni las mejores, pero recuerdo que yo aportaba pues como para estas clases de condiciones y cosas que a veces exigían cuando llegaban algunas ayudas, la disciplina. Yo en ese sentido sí, pues lo digo orgullosamente que sí, pues me portaba bien, no era un niño grosero, no era desobediente, era muy atento a los profesores. De pronto los números no me ayudaban mucho, pero sí colaboraba mucho con la disciplina. Entonces me apuntaron en ese programa de la ayuda de unos señores que decían que querían ser padrinos para algunos niños en las escuelas. Y vuelvo y les digo, gracias a Dios tuve la fortuna de que me apuntaron a mí y eso fue muy maravilloso porque nos mandaron unas ayudas, unos útiles, cuadernos y bueno, algo muy bueno que hay que agradecerle a esas personas de Estados Unidos que nos ayudaron en esa época con esa forma de estudiar. Y también a fin de año, cuando iba llegando el fin de año, le dijeron que había llegado una ayuda, pues como una especie de aguinaldo para estas personas, para estos niños que estábamos apuntados en esos padrinos, que se llamaba que padrinos pues, de Estados Unidos. Y cuando llamaron a mí, me dijeron a mí en la escuela que tenía que decirle a mi mamá, todos nos dijeron llevar las mamás para para un día, porque había llegado pues una ayuda que tenía que entregarlo no a los niños, sino a los padres de familia. Entonces, claro, yo llevé a mi mamá y el día que ella fue a recibir como esa especie de aguinaldo, nos llegó un kit escolar con cuadernos, con lapicitos, lapiceros, borradores, escuadra y unas cosas muy bonitas, muy buenas que uno en el campo todavía no habíamos podido conseguir. Y lo más maravilloso que recuerdo, que también nos llegó una plata. No les sé decir en este momento si fue 7.500 o 8.500 pesos, que entonces por eso no lo entregaron a los niños, sino que tenía que ir los padres a recibirla, porque no podían entregarle toda esa plata a un niño, porque eso era pues una cantidad de plata muy bastante, como les he dicho, que les estoy hablando de 50, 60 años atrás. Eso era como uno ganarse ahora una fracción de lotería, eso era una plata mucha y eso fue una alegría muy inmensa. Entonces, les quiero compartir y contarle que así como me quedé triste los primeros días en la escuela, ya en ese momento la felicidad fue muy grande al recibir ese apoyo de los padrinos de Estados Unidos, algo que también no se le olvida a uno, agradecerle mucho a esas personas, que el Señor, donde estén esas personas, o tengan sus familias, que el Señor los guarde,
y los ayude, y que ojalá alguien también, cuando tú tenga la forma y lo pueda hacer, lo haga, porque es una ayuda y una felicidad muy inmensa para las personas de escasos recursos, que recibir un aporte o una ayuda de alguna persona. Y así fue transcurriendo pues, las cosas del estudio, y hoy la historia que les estoy contando, pues quería como si compartirles pues esa ayuda de mi tío y de su esposa, y esa ayuda que nos llegó de Estados Unidos de parte de esos padrinos, donde en ese fin de año pasamos una Navidad pues muy agradable, porque nos llegó cosas escolares, y una plata para comprar pues las, digamos, ropita o el estrencito de la Navidad, así. Nos fue muy bien con eso. Entonces, de nuevo, pues quiero decirles que agradecerle mucho a esas personas, que es algo que nunca se nos ha olvidado, y a los profesores y a los docentes, que el Señor los bendiga y los ilumine y los llene de esa paciencia, porque desde el profesor más sencillo hasta el más licenciado, son las personas que hacen un trabajo eh, para valorar mucho, y agradecerle y pedirle a Dios que los guarde y los proteja siempre, en todo momento, porque cuando ya uno aprende a leer y escribir, uno se vuelve una persona que ya es capaz de defenderse en la vida. Entonces, de nuevo les digo que quiero agradecerle mucho al gremio de profesores por tanta ayuda que le brindan a cada ser humano al enseñarle a leer y escribir. Hasta pronto, mis amigos. Les seguiré contando muchas anécdotas y más cosas que viví en la escuela, y en toda mi vida, lo que el Señor me ha permitido disfrutar, se los estaré compartiendo. Chao, chao.